Buenos días. Dios les bendiga. Ya que tenemos 6 días aquí, ya puedo hablar español muy fluido. ¿Verdad, Luis? ¿Verdad? Sí, claro. Claro que sí. Así que puedo traducir a Luis. Luis habla inglés y yo hablo español. So, good morning, everyone. I hope you are doing fine this morning, and I have my translator, Matt. Buenos días, no sé. So it's a joy to be here and sharing the word of God in Argentina. No sé. Quizás no sabía tanto como pensaba. Mejor hablo en inglés. Lo siento. While I may need a translator to communicate to you, God does not need a translator. Yo necesito un traductor para saber lo que yo estoy diciendo, pero Dios no necesita. It works much better this way, too. Y funciona mucho mejor de esta forma. He speaks to you through his word. Él nos habla a través de su palabra. And we are given the gift of reading and studying for ourselves. Y se nos ha dado el regalo, el don de que podemos leer y estudiar la Biblia por nosotros mismos. Ourselves, not what others say Por to us. nosotros mismos, no lo que nos digan otras personas a nosotros. So why study the Bible? Entonces la pregunta es, ¿por qué estudiar la Biblia? First, sin started with distrust in God's word. Primero, porque el pecado comenzó por una desconfianza en la palabra de Dios. Satan's first move was to get Eve to doubt what God had told her. El primer movimiento que tuvo Satanás fue engañar a Eva para que desconfiara y dudara de la palabra de Dios. Did God really say? ¿Realmente Dios dijo? ¿Se recuerdan de esa parte? This has been Satan's theme throughout history. Y ese ha sido el gran tema de Satanás a través de toda la historia. You cannot know what God really said unless you read and understand the direct word of God yourself. Tú no puedes saber lo que Dios realmente dice a menos que tú leas y entiendas la palabra directa de Dios por ti mismo. Secondly, we live at a time with a bunch of loud voices telling us what to do. Segundo, vivimos en un tiempo donde hay muchas voces muy ruidosas y altas que nos están diciendo lo que tenemos que hacer. We will focus our attention somewhere. Entonces nosotros usualmente enfocamos nuestra atención en cualquier otra cosa. Whether that's the news or social media or convincing pastors. Ya sea en las noticias o en las redes sociales o un pastor convincente. The loudest voice usually wins. Y la voz más alta usualmente triunfa. Between you and me, that would probably be me. Y entre nosotros, ese sería más, la voz más alta de los dos, ¿verdad? Just because I'm loud. Solamente porque él habla más fuerte, él dice. But we have to make the still small voice of God the loudest voice. Pero nosotros tenemos la meta de hacer que la voz de Dios, que a veces es más silenciosa, más tranquila, sea la voz más alta en nuestras vidas. We do that through consistent, faithful Bible reading and studying. Y hacemos eso a través de la fiel y consistente lectura y estudio de la palabra de Dios. We are too prone to be shaped far more by cultural voices than biblical truth. Estamos muy inclinados a ser formados por las voces de nuestra cultura en vez de la voz de la palabra de Dios. And worse, sometimes those voices twist the Bible for their own gain. Y peor aún, esas voces a veces tuercen la verdad de Dios para su propio beneficio. There's been a decay of humble pulpits. Y eso ha traído entonces un decaimiento, un declive en los púlpitos humildes. Too many pastors say, "Thus saith the Lord," Muchos pastores dicen, así dice el Señor, when what they really mean is, "Thus says me." cuando realmente lo que dicen, así digo yo. This can result in horrible outcomes. Y esto puede tener unas consecuencias horribles.
People giving and giving and giving because a pastor tells you to. Las personas dando y dando y dando porque un pastor les dijo que hicieran así. And yet neglecting your kids or going into debt just because the pastor makes you feel guilty. Y aún dejando de cumplir nuestra responsabilidad con nuestros hijos o metiéndonos en deudas porque un pastor te dijo da, da y da de cierta forma. This is like surviving on spiritual junk food. Eso es como sobrevivir en comida espiritual chatarra. You can live on alfajores for a while, but it will start to show. Tú puedes vivir comiendo alfajores por un tiempo, pero eso se va a demostrar después. Third, we study the Bible because we lead others by pursuing God ourselves. Tercero, estudiamos la Biblia porque guiamos a otros por la forma en que nosotros seguimos a Dios. Raul told us on Monday the heart of this church is to make disciples who make disciples. Raúl nos dijo esta semana que la meta y visión de esta iglesia es hacer discípulos que hagan discípulos. If we are going to be a church that does that, we must first disciple ourselves. Y si vamos a ser una iglesia que realmente cumple esa misión y visión, nosotros primero tenemos que discipularnos a nosotros mismos. We do this by first sitting with the real, genuine, authentic Word of God. Y lo hacemos primero sentándonos con la palabra auténtica, real y genuina de Dios. ¿Qué es esto? This has been given by God directly to us. Y esto ha sido dado por Dios directamente a nosotros. Doing good for others without pointing them to biblical truth is actually doing evil. Así que hacer el bien a otros sin apuntarlos a la palabra verdadera de Dios es realmente hacerle un mal. Fourth, we lead others by helping them know and obey God. Cuarto, guiamos a otros ayudándolos a conocer y a obedecer a Dios. Only after we disciple ourselves, then can we disciple others. Solamente cuando nos hemos discipulado nosotros mismos, entonces podremos discipular a otros. Not by pointing them to what we think, but pointing them to what God says. No apuntándolos a ellos a lo que pensamos nosotros, sino a lo que Dios dice. And perhaps you do read the Bible for yourself. However, not all methods are right. Y quizás tú hoy estás estudiando la palabra de Dios, pero te quiero decir que no todos los métodos con que lo hacemos son correctos. Just like there is a right and a wrong way to make an empanada. Así de la misma forma que hay una forma correcta y una forma mala de hacer una empanada. You may, you may be using a bad approach to reading the Bible. Quizás estás viniendo de una forma incorrecta a leer tu Biblia. And we are all prone to do this poorly without careful training. Y nosotros todos estamos proclives a hacer esto sin el entrenamiento correcto. Author Jen Wilkin describes two of those bad methods like this. Hay una autora que se llama Jen Wilkin que ella describe dos de estos métodos incorrectos de esta forma. The first is described as a magic 8-ball approach. Hay uno que es escrito como, hay un juego en Estados Unidos que se llama una bola, ¿han visto la bola de billar que tiene el número 8, la negra? Hay un jueguito que es, I'm explaining. Yeah. Hay un jueguito que es una bola así y tú simplemente le haces una pregunta, lo mueves así y te da una respuesta aleatoria a cualquier cosa que tú le preguntes. Do I need to make a decision? Let me first find a relevant passage. Entonces a veces vamos a la escritura con ese mismo estilo, con esa misma forma. Tenemos que tomar una decisión, déjame encontrar un pasaje que apoye lo que yo quiero hacer. Should I go watch this Boca game instead of spending quality time with my family? Me debo ir a ver el juego de Boca en vez de pasarme ese tiempo con mi familia de calidad. Hebrews says, don't forsake the assembly of believers, so obviously I should go. El libro de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, así que obviamente yo tengo que ir. We're probably going to get burned at the stake for that one. Él dice que probablemente nos vamos a meter en problemas por ese ejemplo del fútbol. Or the other bad approach is like a pinball machine. Él dice que el otro método que ella nos dice incorrecto es usarla como una máquina de pinball. ¿Han visto eso?
la máquina que se juega, que uno se mantiene dándole a los botones. Opening the Bible at random to a passage and just reading that. Abriendo la Biblia en cualquier pasaje y leyendo lo que salga ahí. Which is great, maybe, if you land in the Psalms or in the New Testament. Que puede ser muy bueno si caíste en el Salmo 23 o en el Nuevo Testamento, en una epístola muy bonita. It's less great if you land in the Old Testament and you read about Levitical laws or slaughtering your enemies. Pero no es tan bueno si tú caes en las leyes del Antiguo Testamento donde te dice mata a tus enemigos. So today we want to show you a method that is easy to use while being faithful to the text. Así que hoy pretendemos enseñarle un método que es fácil de utilizar mientras nos mantenemos fieles al mensaje de las Escrituras. It's a method that we have personally used. Es un método que personalmente hemos usado And you can use it with a small passage, a chapter, or even a book of the Bible at a time. y lo puedes usar en un pequeño pasaje, en un capítulo o hasta en un libro completo de la Biblia. It's called Seven Arrows, which was developed by two of our pastors. El método se llama las 7 flechas y fue desarrollado por 2 de los pastores en la iglesia que asistimos en Estados Unidos. It is a method, not the method. Y queremos aclarar que esto es un método, no es el único método que contiene toda la verdad. Es un método, una herramienta. Today is also not a test to see how much you know. Y hoy tampoco es una prueba para ver cuánto sabes de la Biblia ni demostrárselo a todos tus amigos al lado de ti. So we're going to walk through how to read and understand the Bible for yourself. Así que vamos a caminar paso a paso para que podamos aprender a leer y entender la Biblia por nosotros mismos. Because sometimes passages don't mean what they are commonly taught to mean. Porque muchas veces o en ocasiones los pasajes bíblicos no significan lo que comúnmente nos han enseñado que significan. So we're going to look at Philippians 4:13, Y hoy en nuestros ejercicios grupales vamos a trabajar con Filipenses 4:13, which is commonly interpreted as you will have success because of Christ. comúnmente interpretado como tú vas a ser exitoso por causa de Cristo. Luis and I see this often as the verse that's put on eye black in Muy- football. Muchas veces allá en el fútbol americano muchos jugadores se pintan aquí de negro y escriben Filipenses 4:13 por todos lados. And by football, I mean American football, not actual football. Y por el fútbol él quiere decir el que es de mentira, el que se juega allá en Estados Unidos. But does it really mean that you will have success? Pero significa ese verso que tú realmente vas a ser exitoso en todo lo que hagas. To understand, we have to examine the context. Y para entenderlo tenemos que examinar el contexto. Because context is king. Porque el contexto es rey. So we're looking not just at Philippians 4:13, Así que no solamente veremos Filipenses 4:13, but Philippians 4:10 through 20. pero veremos en los grupos Filipenses 4 del 10 al 20. Okay. Entonces, ahora es el momento vamos a dividirnos en grupos, vamos a hacer la logística en un momento. Más o menos, ¿cuántas personas hay? ¿40? Ok. 40, 10 groups? 10 groups of 4? Yeah. ¿Perdón? 36. 9 groups of 4? Ok. Y en este ejercicio los padres pueden estar con sus hijos. Ellos también van a participar. Ok. Es para toda la familia. Entonces vamos a dividir, yo diría, 9 grupos. ¿O 10? 10. 10 grupos. Entonces comenzamos. 1, 2. Entonces, dijimos que el método tiene ¿cuántas flechas? 7. ¿Y qué tal si comenzamos por la primera? ¿Qué les parece? Entonces, recuerden el texto base, Filipenses, todos los grupos tenemos el mismo texto. Filipenses 4, 10 al 20. 10 al 20. Así que ténganlo listo y les voy a proceder a explicar la primera flecha. Ok, Matt, ¿puedes dibujar la primera flecha? Está en la pantalla y mírenla aquí también. Entonces la primera flecha significa qué dice el pasaje, qué nos dice este pasaje. Ok, ¿a cuántos de ustedes les gustan las clases de español en la escuela o les gustaban? Sí, ok, qué bueno. Pues van a disfrutar mucho esta flecha.
porque se trata de lectura comprensiva básica. Lo que vamos a hacer aquí es leer el pasaje, leer el texto y ver si puedo repetir la idea principal de ese texto en mis propias palabras. No estoy tratando en este punto de interpretar, no estoy tratando de aplicar todavía, simplemente estoy observando. La idea en esta flecha es que no solo en tu propia lectura de la Biblia, sino piensa en cómo puede ser una herramienta si tú estás tomando un mate con un amigo o una amiga y leen un pasaje y tú puedas detenerte al final y tratar de resumirle a esa otra persona todo lo que leíste en pocas palabras. Tal vez puede ser una parábola que tú leas o una historia del Antiguo Testamento o una frase concisa de los Proverbios o algo en Efesios 1, lo que sea, pero simplemente es aplicar buenas habilidades para encontrar la idea principal que tiene el pasaje que acabamos de leer. O sea, entonces aquí es importante entonces hacerse preguntas, ¿okay? ¿Dónde estoy leyendo? Recuerden, el contexto es el rey. Así que ¿en qué parte de la revelación bíblica estoy yo leyendo? Tengo que mirar en qué parte de la metanarrativa bíblica se encuentra. Si estoy en la creación, caída, redención, asuntos para la iglesia, lo que sea que estoy leyendo. Pero también tengo que ver el contexto inmediato. Este verso, ¿qué pasa justamente antes? ¿Qué pasa justamente después? ¿Qué es lo que es el tema grande de este libro que yo estoy leyendo? ¿Y cuál es el tema del testamento que estoy leyendo? ¿Y cómo cae de nuevo en toda la gran narrativa? ¿Entienden? Ustedes van con esa mentalidad. Y también hacerse preguntas como ¿cuál es el género literario que estoy leyendo? Como sabemos, la palabra de Dios es un conjunto de libros. Hay muchos géneros diferentes. Mayormente la narrativa, ¿verdad? Que para Dios narrar su obra, de establecer su reino. Pero esa narrativa, ese esqueleto, se acompaña de vamos a decir, de músculos o de otras cosas como géneros como la profecía, poesía, proverbios, parábolas, canciones, leyes, pactos, cartas, sermones, muchas otras cosas que están compuestas en la misma palabra de Dios. Entonces, para encontrar esa idea principal, nosotros buscamos, por ejemplo, palabras o frases repetidas. Recuerden, en una etapa de pura observación. Por ejemplo, si yo abro mi Biblia en Efesios 1, no tienen que hacerlo necesariamente, pero Efesios 1, del 3 al 14, miren la cosa que yo comienzo a notar, oigan. Bendito sea el Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, va uno. Después dice Pablo, porque Dios nos escogió en Cristo. Después dice, nos predestinó mediante Jesucristo. Su gracia se ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, verso 7, tenemos redención. En Cristo según la buena intención que se propuso en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. En Él tenemos herencia. ¿Cuál es la frase repetida ahí? En Él. ¿Cuál es mi idea principal? Inmediatamente observando. Si he creído en Cristo, estoy unido en Él. Estoy unido con Él, la unión con Cristo. Y así uno puede ir tomando ideas. También veo qué tipo de comparaciones hace el autor. ¿Se recuerdan Jesús que dijo, como los lirios del campo? Hay comparaciones también que usa la palabra de Dios. O palabras como el por tanto, yo tengo que ver inmediatamente lo que había antes. O a consecuencia de tal y tal cosa. O el pero que hay en Efesios 2. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, ¿entienden? Ese pero te da una idea también de qué el texto quiere significar. Ver cuáles ilustraciones usa el autor. También, como decía el pastor ayer en la clase, es lo que estoy leyendo para tomarse en sentido literal o en sentido figurado. ¿Qué figuras literarias se utilizan? Se utilizan argumentos lógicos como sí, entonces, condicionales. ¿Cuál es el tono del autor? ¿Está aquí hablando en exhortación? ¿O está hablando para dar palabras de ánimo? ¿O está hablando en un tono personal? Todo eso son ideas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra observación. Pero el objetivo no es aquí tener todo exactamente definido, porque las otras flechas nos van a ayudar a llegar más al detalle. Pero el objetivo es resumir los puntos importantes del pasaje que estamos viendo de la manera más breve posible. O
Si ustedes han usado Twitter, una aplicación, te daba un límite de 140 caracteres. No tienes que usarlo ahora, pero la idea es como que te quepa en algo que tú puedas decirle a la gente bien rápido, sin tener que durar 3 minutos hablando de qué se trata ese texto. Entonces, idealmente en una frase o en una oración, y ha llegado el momento de trabajar en grupos, ¿ok? ¿Listos para hacer la primera flecha? You might need to reread the introduction to learn about the audience. Así que tendríamos que releer la introducción para aprender acerca de la audiencia original de este libro. Another helpful tool are the headers and the little numbers and letters that fill most of your Bible. Otra herramienta buena son los títulos que ustedes ven que se ponen en nuestras Biblias, que no son inspirados, pero los títulos, los números grandes y pequeños, versículos, capítulos. The Bible is the best tool for interpreting the Bible. La mejor herramienta para interpretar la Biblia es la misma Biblia. There are other places in the Bible that help us understand what we're reading in the passage. Hay otros lugares en la Biblia que nos ayudan a darle sentido a lo que estemos leyendo en ese momento. Because there have been faithful Christians in the past that have helped us match these passages. Ha habido muchos cristianos fieles a través del tiempo que nos han ayudado en esa tarea de unir y complementar versos de otros lugares con otros. For instance, the temptation story of Jesus gives us references back to Deuteronomy. Por ejemplo, la historia de la tentación de Jesús nos da una referencia hasta Deuteronomio. And in that we can see how the Israelites responded when faced with the same temptations. Y en eso podemos ver cómo el pueblo de Israel reaccionó cuando se enfrentó a esas mismas tentaciones. Now, commentaries are helpful, but you don't need to go straight to a commentary. Los comentarios bíblicos ayudan mucho, pero no te tienes que ir directamente tan rápido a un comentario. You should do the work yourself and then check your answers. Así que deberías tratar de hacer el trabajo tú y después confirma tu respuesta con un buen comentario bíblico. And with this, you can go as detailed or as short as you want. Y en esta flecha tú te puedes ir tan detallado o tan resumido como tú puedas o quieras. This really applies to any of these arrows, Y esto aplicaría a cualquiera de las 7 flechas que estamos hablando. which is the beauty of this method. Y por eso la belleza de este método que estamos enseñando. You can take as big of a passage as you want, Puedes tomar un pasaje tan grande como tú quieras. and you can go as deep as you want. Y puedes irte tan profundo como tú quieras. And if you're working through a book of the Bible systematically, this arrow builds on itself and becomes easier. Y si tú estás estudiando sistemáticamente la Biblia por ti mismo, por ejemplo, yendo por el libro de Filipenses, esta segunda flecha se va a alimentar, cuando tú vayas al segundo día, se va a alimentar el trabajo que hiciste el día anterior. Ya. So now it's your turn. Y ahora es su turno. ¿Ok? ¿Listos o no listos? Seguimos. Entonces, do you want me to ask you? Yeah. Ok. Segunda flecha, Matt me dice que el grupo de Luciana puede decirnos. Este grupo fue seleccionado directamente. Favorite language. Okay. Lo más alto que puedo. Yo voy a tratar de repetirlo por aquí también para que se oiga. Ajá. Okay, muy bien. He says that they put in the place of the Philippians, and they received encouragement from Paul, and they also gave encouragement. Yeah, that's exactly what I would have said. Okay. Qué ¿Quién? bueno. Otro grupo. Oh, levantó la mano. Levantó la mano y se Lucas, puso de pledge pie is Trace, pledge is Trace. con mucho deseo. Pledge is Trace. Así me gusta. Su nombre y Sergio.
No, Eduardo dice que hicieron trampa y oyeron el del lado. Vamos a ver, Sergio, lo más fuerte posible. Okay. Muy bien. Gracias. Excelente. So he says Paul was joyful because of the work that they were doing and all the support that they were giving. Yeah, that's a good way to flip that on the author too, not just the audience. Okay. So you want another group or? No. Okay. Oh, you wanted to say anything? No. Okay. Muy buen trabajo. Próximo grupo que no han participado, váyanse preparando, que les viene trabajo casi ya. Entonces, tercera flecha. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios? Okay. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios? Y en esta flecha es muy importante porque va a revelar mucho acerca de nuestra teología. Si yo preguntara, ¿es la Biblia un libro acerca de ti o acerca de Dios? ¿Acerca de quién es? De Dios, ¿verdad? Yo creo que todos respondemos eso. Él es el personaje principal de la Biblia. La Biblia es una historia acerca de Él, y entonces sobre la base de lo que aprendemos acerca de Él y lo que Él está haciendo para salvar a los pecadores y arreglar el mundo a través de Jesús. Cuando entendemos eso, estamos entonces mejor posicionados para después entendernos a nosotros mismos y nuestra naturaleza. Entonces, en esta flecha, Dios es el personaje principal. Cada pasaje de la Biblia nos dice algo acerca de Él. Primero y principal, nos dice quién es Él. Vemos su carácter en acción a través de toda la Biblia. Vemos diferentes cosas acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vemos el carácter del Dios Trino en exhibición en cada pasaje que leemos. Aunque Él es un gran Dios que no podemos comprender completamente, su carácter es consistente, es inmutable. Entonces, cuando Él muestra ese carácter en el Antiguo Testamento a Moisés, como recuerdan, se revela a sí mismo como un Dios que es misericordioso, pero al mismo tiempo clemente, lento para la ira y abundante en amor. Y estos diversos aspectos del carácter de Dios se revelan en toda la Escritura. Entonces, revelar, nos dicen quién es Él, pero también nos dice la Biblia lo que Él está haciendo, sus acciones. Vemos su actividad a través de toda la historia bíblica, con el clímax del Dios hecho hombre, ¿verdad? Que vino a salvar pecadores. Entonces, cuanto más profundizamos en esa historia bíblica, vamos a entender más cómo Dios está escribiendo su historia. Entonces, incluso en lugares donde no se menciona tanto el nombre de Dios, por ejemplo, el libro de Ruth, que quizás no se menciona tanto, Él podemos ver lo que está allí orquestando la actividad, orquestando todo, escribiendo su historia para mostrar su buen plan de salvar y redimir a su pueblo. ¿Se recuerdan dónde termina Ruth en la genealogía? ¿Se recuerdan? Entonces, por ejemplo, libro de Romanos, capítulo 11, yo voy a leerlo aquí. Pero Pablo, en un momento después de hacer un tratado teológico maravilloso y gigantesco y profundísimo, él acababa diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De Él y para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Pero un ejemplo de un pasaje que, ese es bien claro, que refleja quién es Dios y lo que Él hace. Entonces, en resumen, en esta flecha reflexionamos lo que el pasaje revela acerca de la naturaleza, el carácter o las acciones de Dios. A trabajar, vamos.
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? 5 minutos. Ok, bien, seguimos. Ok, ahora hacemos silencio y vamos a escuchar la sabiduría de sus hermanos y hermanas. Como es costumbre, Matt selecciona el primer grupo. Matt, who do you pick? Matt selecciona a quién? Lucas. Lucas, ok. Ok. Lucas se pone de pie y diga qué dijo su grupo, qué dice este pasaje acerca de Dios. Más fuerte. Dios es. Entonces ahí la soberanía de Dios. Okay. God is sovereign. Ok, futuro predicador ahí. Sí. Gracias, Lucas. Yeah. Sí. Sí, porque él ya estaba haciendo el sermón ahí también. Pero entonces Dios es soberano y Dios provee, dijo este grupo. Un grupo allá, ¿sí? Sí. Dios es amor. Dios es misericordioso. Okay. La veo emocionada, hermana, mirando el carácter de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra. Cuando uno lo hace en este orden de ver quién es Dios primero y lo que Él está demostrando, nos da una nueva visión de lo que estamos leyendo. Cuarta flecha. Sí. ¿Listos? No se preocupen, todos van a participar, los veo ansiosos, pero... Flecha Okay. cuatro. 4. Yeah. Okay. What does this passage tell us about man? ¿Qué nos Humanity? enseña este pasaje acerca del hombre? Cuando decimos hombre, el ser humano. Here's the thing. Humans tend to sin in some characteristic and predictable ways. Los seres humanos tendemos a pecar en ciertas formas que son características y predecibles también. Which means when we study the Bible, we're going to see things like Israel's ungratefulness. Lo que significa que cuando estudiamos la Biblia vamos a ver cosas como la ingratitud del pueblo de Israel. And because humans are predictable, we will also in that see our own ungratefulness. Y entonces, como los seres humanos somos predecibles, también en eso vamos a ver nuestra propia ingratitud. But the good news is we can also see how God values humanity. Pero también podemos ver en la Biblia cómo Dios valora al ser humano. We see how we are able to repent and believe. Que también podemos creer y arrepentirnos. We see how we can respond in obedience. Podemos ver cómo podemos responder en obediencia. We see how we can walk by grace through the Spirit. Cómo podemos caminar por gracia en el Espíritu. So now it's your turn. Y ahora es su turno. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del hombre? 5 minutos. Bien, mis minutos son un poco más rápidos que los del reloj. Así que... Ok, ahora terminamos las discusiones. Y como ya es costumbre, Matt selecciona cuál es el grupo que sigue. Vamos a ver. Ok, hacemos silencio. Ok, Matt, ¿quién seleccionas? La policía. Al grupo de la policía ya. Also my twin. Ok.
also selfishness in the other churches too. Gracias. Muy bien. Ok, el grupo de los maestros aquí. Vamos a ver. Adelante. Ok. Bueno, sobre este punto, ¿qué nos dice este pasaje acerca del hombre? Ujú. Vamos a ver una triste realidad que Pablo hace hincapié en el versículo 15. Dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Creo que esto está respaldado después cuando dice, no es que busque dádiva, sino dice, fruto que abunde en vuestra cuenta. Le está reprochando la ingratitud, le está reprochando con Oscar y con los hermanos decíamos un poco para ser más suave, la inmadurez de la iglesia. Okay. Pero sabemos que es una iglesia ingrata, es una iglesia desagradecida, es una iglesia mezquina a la que se está refiriendo en esta cuestión acerca del hombre, es en esa condición, el hombre en pecado, en inmadurez, que no está ejerciendo el dar con liberalidad, sino que agarra para sí y se queda con lo que es del Señor. Okay. Entonces, yo quiero ver la obra de Cristo en ustedes, yo quiero ver el fruto del Señor en ustedes, y ustedes no me están demostrando eso. Ok. Claro que no eran los filipenses que le decía eso. A los demás. Ok. Aclarando. Volviendo a la flecha 2 un poquito. Entonces, como ustedes han dicho, refleja que el hombre en el pecado, estoy tratando en los dos idiomas, pero que el hombre en pecado es ingrato, pero también, como dijo el otro grupo, como seres humanos usados por Dios podemos mostrar generosidad, ¿verdad? Ese pasaje muestra las dos facetas del hombre sin Cristo y con Cristo. Entonces, so they said that it shows both sides of the same coin. Like man can be ungrateful and man can be grateful and generous. Doesn't matter how spiritual we are, we go through ups and downs. Y también él dice que otra cosa que puede ver del hombre ahí es que no importa qué tan espirituales seamos, todos nosotros pasamos por circunstancias buenas y malas. Ok, altibajos en la vida. ¿Qué les parece? Eso en 4 minutos, yo nada más le di 4, le admito eso. Ustedes pudieron hacer todo eso en 4 minutos. Seguimos, flecha 5. Le sobró tiempo a usted. Flecha 5. ¿Qué demanda este pasaje de mí? ¿Qué demanda este pasaje de mí? Como habíamos dicho, el orden importa. Dijimos antes, la Biblia es acerca de Dios, no de mí, por eso hicimos la flecha de Dios. Pero también importa saber qué dice la Biblia antes de querer hacer lo que dice la Biblia. Y entender lo que dice la Biblia antes de practicarlo. O sea, ese es el punto más esperado, la flecha más esperada por todo, la de la aplicación. ¿Ok? ¿Qué demanda este pasaje de mí? Si es verdad que una casa se está incendiando, entonces yo voy a salir lo más rápido posible de ahí. Si es verdad que las empanadas de Tucumán son las mejores, entonces yo la voy a probar, como yo he hecho en este viaje varias veces. Esos puntos de aplicación solo se vuelven claros si sabemos lo que es verdad. Y ya lo hemos hecho, sabemos lo que es verdad acerca de Dios, sabemos lo que es verdad acerca de nosotros, y en base a esa flecha anterior, ahora yo digo, ¿qué tú demandas, Señor, que ahora yo haga? La palabra de Dios mueve a la acción, no nos mueve a la pasividad. Algunos pasajes son claros de movernos las manos y los pies, como sobrellevar los unos la carga de los otros, ¿verdad? Oren continuamente, oren sin cesar. Pero también la Biblia en ocasiones va también a nuestras mentes y motivaciones. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. O Romanos 12, que sean transformados en sus mentes. ¿Entienden? Hay muchos tipos de aplicaciones que podemos tener. Si esto es cierto acerca de Dios, ¿qué debo hacer? Si esto es cierto acerca del hombre, entonces, ¿qué debo hacer? En esta flecha, la meta es esta, buscar la aplicación de lo que has leído. ¿Cómo debería esto afectar tu vida
y tus acciones. Ok. ¿Listos? 5 minutos. Bien. Ok. Es el momento de acabar las discusiones y presentar el grupo que Matt elija primero. Las hermanas Las hermanas, ok. y hermano. Las hermanas y el hermano. Y hermanos. El grupo de las hermanas y el hermano. Ok. Mi abuela. Ok. ¿Quién? Su nombre primero. Cecilia, ¿qué dice Cecilia? Vamos a escuchar. Perdón, Cecilia. Ok, primero aprender de la palabra. Contentarnos en cualquiera sea la situación que nos toque vivir. Fortalecernos. Y por sobre todas las cosas seguir a Dios. Seguir a Dios. Muy bien. Buen trabajo. El grupo de la hermana Claudia. Ok. Nosotros, la pregunta es ¿qué demanda este pasaje de nosotros? Sí. Ujú. Bueno, primero nos demanda que tenemos que identificar la necesidad en la iglesia del hermano. Identificar la necesidad de otros. Ok. Ser diligentes, Ser diligentes. dar lo mejor de lo que tenemos, no lo que nos sobra, sino lo mejor en abundancia. Dar lo mejor de lo que tenemos, no lo que nos sobra. Ser perseverante, no olvidar, sino que siempre ser perseverantes. Ser perseverantes. Claro, y sentir como nuestra la necesidad, tener empatía con el hermano. Tener empatía con el hermano. Gracias, gracias. ¿Qué les parece? Vamos aprendiendo. They're asking me to translate for you. They're thinking gracias. about you. Gracias. So they have said to be content, to be diligent, to know the needs of others, and supply for them. And More arrow 6, but yeah. yeah, but they took it a little bit. Yeah. There's a lot of overlap there. So yeah, they went on that area. Qué Okay. bueno, qué bueno. ¿Qué diría Pablo en el contexto actual que hay una transferencia? In the current context, Paul was said, "Just transfer me some money." Depende de mí. Entonces Dios me está llamando a contentarme. Entonces yo confío y soy generoso si sé que Dios suplirá también, ¿verdad? Flecha 6. How does this passage change the way that I relate to others? ¿Cómo este pasaje cambia la forma en que yo me relaciono con otros? Si We- se fijan, la flecha ahora mira a ambos lados. We tend to read the Bible individualistically. Muchas veces leemos la Biblia de una forma muy individual. However, we can't obey much of the Bible by ourselves. Sin embargo, no podemos obedecer la mayoría de la Biblia por nosotros solos. The direction of the Bible is others focused. La dirección de la Biblia es enfocada en otros. So, how does the Bible press us into the lives of others? ¿Cómo este pasaje nos presiona a nosotros a adentrarnos en las vidas los unos con los otros? You start from the inside out. Comienzas desde adentro hacia afuera. Consider a text like Colossians 3:23 through 24. Por ejemplo, consideremos Colosenses 3 del 23 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yes, this applies to your job, Sí, esto aplica a tu trabajo, but it also applies to your responsibilities around the house, pero también aplica a tus responsabilidades en la casa
And it also applies to your commitments within the local church. Pero también aplica a tu compromiso con tu iglesia local. So the way that we relate to others has multiple ways to apply it. Así que la forma en que nos relacionamos unos con otros tiene muchas vías múltiples de aplicar entre nosotros. So now it's your turn. Ahora es el turno de ustedes trabajar en el texto. 5 minutos. I got 30. Bueno, bienvenidos otra vez. Ok, vamos otra vez, pueden ya, ahora se cierran las discusiones. Se oyen bien animadas las discusiones ahora. Entonces, vamos a ver. Matt. El grupo de aplicaciones. Ok, el grupo del centro aquí. Queremos escucharlos otra vez. Ok. ¿Cómo este pasaje cambia la forma en que me relaciono con otros? Puede ponerte en pie, sí. Pay attention to the needs of others and provide for them. Sí. Excelente. Pero para eso también los hermanos tienen que hablar. Muchas veces estamos en necesidad y no hablamos, no nos preguntamos. Nosotros acá en esta iglesia tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos nuestros pastores para contarles, los diáconos también para contarles las necesidades cuando estamos pasando alguna necesidad económica o de enfermedad. Entonces, no podemos saber el resto si nosotros no lo hablamos. Entonces, para eso también tenemos que relacionarnos con el grupo pastoral y con el grupo de diáconos que tenemos. She said that we also need to make our needs known. But sometimes we don't know how to supply for the needs that we don't know. And they have WhatsApp groups and all that, but sometimes people don't say what they need. Sí, una señal de humildad también, ¿verdad? Para nosotros mismos de saber decir cuándo estamos en necesidad. Entonces, otro grupo, ¿quién quiere? Este va a ser voluntario. Pastor, mire, ella levantó. ¿Qué? Ok. Dice el pastor que a veces en este contexto mostrarse necesitado pareciera un signo de debilidad. Sometimes to show a need is a sign of weakness. Some people believe that. Él dice de la misma forma pasa en Estados Unidos. O sea que es un problema predecible y universal. Se usa una frase que dice bendecido y en victoria. Blessed and in victory, that's what blessed and in victory. Ok, ahora parece que todo el mundo quiere hablar, que vamos a... Pero primero déjenme respetar democráticamente el orden, bien rápido, ¿ok? Gracias. So we develop empathy too, because we are sharing our needs and supplying for the needs of others. Yo creo que en esta le vamos a dar una oportunidad más a varios grupos. Ok. Bien rápido, sí. Ajá. Vamos a decir dar con una generosidad y humildad al mismo tiempo. Okay. It's saying giving with generosity but being humble at the same time. Ok, este grupo había levantado la mano, estos dos, y ahí terminamos esa sección. ¿Ustedes levantaron, no? Ah, ok. Y después ustedes. Ok,
This is a relief that others get when we are sharing their load. Yeah. Ok, por último, ¿con su nombre? Lorena dice. Ok. Ok, Lorena hizo una práctica ahora donde ella no solo se quedó en el texto, sino que ella buscó una aplicación en otro texto que confirma esa idea y dice que en Colosenses 3 todo esto que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Ok, finalmente flecha 7. Flecha 7. ¿Cómo me motiva este pasaje a orar? Ok, la última pregunta es ¿cómo debo orar como resultado de todo este proceso que he llevado? Esto vincula las disciplinas espirituales de escuchar la voz de Dios en la lectura y ahora orar bíblicamente, orar la palabra. Muchas veces nuestras oraciones, y me siento culpable ahí también, pueden sonar muy vagas, ¿verdad? Como Dios bendice este día, o gracias por mi familia, perdóname por mis pecados, y uno se queda a veces como repitiendo que a veces uno ni sabe lo que está diciendo. Pero hacerlo de esta forma, de orar lo mismo que acabamos de escribir, nos va a ayudar de muchas formas a hacer que nuestras oraciones sean prácticas y aplicables en nuestra vida diaria. En resumen, orar la palabra, ¿verdad? Las Escrituras nos brindarán esa herramienta para revelar necesidades específicas de oración delante de Dios y nos ayudarán a decirle exactamente a Dios lo que sentimos y pensamos también. ¿De acuerdo? Entonces, esta última es sencilla. Le vamos a dar unos minutos que ahora oren como grupo de acuerdo a lo que escribieron y aprendieron. ¿Ok? Un tiempo de oración grupal y yo voy a hacer una oración para que sepan que ya terminamos y después una palabra de conclusión. ¿Bien? Ok. Pueden orar como grupos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aun en un pasaje escrito hace miles de años a personas que se encontraban en otro lado del mundo completamente diferente, tu palabra es la misma hoy y podemos aprender, Señor, tantas cosas acerca de tu carácter. Señor, como tú eres soberano, como tú eres generoso, como tú eres amoroso, como tú eres poderoso, hoy confiamos en que en medio de nuestra dificultad podremos ver tu obra en medio nuestro. Y podremos ver, Señor, que tú estás por encima de las circunstancias, estemos en abundancia o en necesidad. Aun cuando, Señor, todo esté yendo bien en mi vida o vaya mal, yo todo lo puedo hacer a través de ti solamente. Y te pido, Señor, que ahora me ayudes a mostrar esa generosidad a otros también. Ayúdame a tener de la misma forma que tú eres generoso, a tener un corazón generoso. De la misma forma, Señor, que tú muestras amor hacia otros, ayúdame también a mostrar amor hacia mis hermanos y hermanas en necesidad. Ayúdame a mirar más allá de mí mismo. Ayúdame a mirar, Señor, a las obras en Ranchillos, a las obras en Las Talitas, en Buenos Aires, a la obra de esta iglesia. Ayúdame, Señor, a tener un corazón humilde de identificar necesidades y saber que en tu poder y en tu voluntad las cosas suceden como tú quieres. Y por eso te pido que seamos una iglesia que está atenta, pero sobre todo que está alimentada y fundamentada en la verdad de este Dios soberano, glorioso y especial que tú eres. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les pareció el proceso? Bien. ¿Cambió en algo su definición de Filipenses 4:13? I'm asking them if anything changed about Philippians 4:13. Vieron, cuando uno estudia en contexto, uno puede ver a Filipenses 4:13 ahora, no como que yo puedo tener éxito en todas las cosas, sino que yo puedo soportar pruebas, dificultades, cosas buenas por el poder de Cristo. Entonces Filipenses 4:13, más que superpoderes, es contentamiento. ¿Vieron cómo tomó todo
por hacerlo en contexto y hacerlo en un orden sano. Entonces, la voz de Dios está en su palabra. Esta mañana yo estaba escuchando a un político latinoamericano donde él decía, la voz del pueblo es la voz de Dios, porque acababan de elegir un candidato y él dijo, el pueblo es soberano, pero yo dije no. Dijo Martín Lutero en un momento que el hombre que quiere escuchar a Dios hablar, que abra su palabra, que abra las Sagradas Escrituras. Como hemos dicho, Dios habla. Y esta información, esta afirmación no se puede tomar a la ligera. El silencio del universo, ¿saben por qué fue roto? Por la misma palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios creó todas las cosas y dice la Biblia también que por esa misma palabra se mantienen unidas. La palabra, el verbo se hizo carne. El salmista también decía en el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el aliento de su boca, y por el aliento de su boca todo el ejército de ellos. La voz de Dios resuena a través de su creación de forma general, pero a través de su palabra en forma particular y especial. Entonces Dios no habló solo en la creación, sino que nos proveyó esta revelación específica de sí mismo y sus propósitos en la palabra, y allí, como ya dijimos, su naturaleza, su carácter y su obra se muestran en toda plenitud para nosotros hoy poder disfrutarla, vivirla y aplicarla. Entonces la Biblia es la palabra revelada por Dios para mostrar a Dios. No solo contiene algunas de las palabras de Dios, sino que en su totalidad, esto que tenemos aquí es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, lo dice Dios. Entonces apreciemos esto de esta forma. El glorioso Dios del universo, aun cuando no tenía que hacerlo, eligió revelarse a nosotros a través de su palabra. Nuestras mentes frágiles, débiles y caídas serían completamente incapaces de conocer a Dios si Él nos hubiera revelado de esta forma. Pero Él lo hizo y por eso hoy estamos agradecidos y en un día feriado queremos alimentarnos de su palabra como lo estamos haciendo. Por esta razón la palabra de Dios es un don de gracia y tenemos que verlo de esa forma. Sin duda fue un acto de humildad de parte de Dios rebajarse a las palabras humanas para revelarse a nosotros hoy. Entonces, no hay nada en la humanidad que merezca escuchar de Dios. Y por eso el Señor cambia nuestros corazones por la obra de Cristo. ¿Y saben qué pasa? Ahora tenemos hambre por esa palabra. El hambre por la palabra de Dios es el resultado de un corazón que está aturdido, está maravillado por el hecho de que puede escuchar a Dios y responderle a Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, no hay arma más poderosa, no hay arma más poderosa que una persona, un siervo de Dios, abriendo su Biblia, leyéndola y explicándola. Ni una sola tradición de la iglesia, ninguna tecnología, ningún programa, ninguna estrategia puede sustituir y prevalecer sobre el poder de una Biblia abierta, explicada y vivida. Cuando una Biblia es abierta y fielmente proclamada, la voz de Dios es amplificada, como este micrófono, amplificada y escuchada y aplicada por otros también. La Biblia entonces contiene libros históricos, pero es mucho más que una clase de historia. Contiene libros de sabiduría y poéticos, pero es mucho más que un poema bonito. Todo esto que hemos hablado hoy apunta finalmente a Cristo. Es la historia de un creador que redime a su pueblo por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos y hermanas, todo este ejercicio de enseñarles un método es con la idea de que apreciemos de verdad y vivamos esta palabra. Que no se quede vacía, que no se quede simplemente en recibirla un domingo, sino que cada día nos adentremos tanto en ella que esa hambre sea satisfecha por el mismo Dios. ¿Ok? ¿Animados? Entonces, resumiendo, ¿qué dice el pasaje? Fíjense la flecha. Audiencia original mirando hacia atrás, mirando hacia arriba, hacia Dios, mirando hacia abajo, hacia el hombre. ¿Qué me demanda hacer de aquí en adelante?
cómo me relaciono con otros y cómo puedo orar de acuerdo a lo que leo. Que Dios nos ayude a aplicar su palabra. Dios les bendiga a todos. Okay. Bueno, muy agradecidos. Gracias, Luis y Matt. Muchas gracias. Lo que hemos visto es práctica de todos los días. Deben hacerlo. Alguien dijo el orden de los factores, pero acá si lo alteran no va a dar resultado. Es el paso, ¿sí? El caos empezó en Edén cuando distorsionaron la palabra del Señor. Entonces, ordenar ese caos es entender la palabra del Señor y aplicarla. ¿Amén? ¿Lo van a hacer? Bueno. El texto que hoy han subido en el grupo, ¿sí? ¿Lo leen? ¿Lo escuchan? ¿Sí o no? Bueno, es para que ustedes hagan este ejercicio con cada palabra que se da. Agarre su cuaderno y empiece a hacer este circuito porque es la forma de entenderlo. No es solamente leer la palabra o escuchar el audio de qué dice la Biblia como para cumplir. Ya he leído la lectura que me correspondía hoy, sino hacerlo con la aplicación que hemos escuchado. ¿Amén? Bien. Le vamos a enviar eso de forma gráfica para que lo tengamos fácil. Perfecto. Nos van a enviar la imagen y lo vamos a pasar al grupo para que puedan tenerlo también. Muy bien.